Buenos días a todos, daremos inicio a nuestro comité GSC del día 20 de octubre del 2016. La noticia del momento en Colombia, entonces, como ustedes ya bien saben, es lo que es la reforma tributaria. El día de ayer, horas de la tarde, el gobierno nacional radicó el día de ayer entonces el gobierno radicó lo que es la reforma tributaria ante el Congreso, y ante esto pues entonces aquí presentamos lo que comentábamos anteriormente, que se podía ver en su mayoría, la gran mayoría de las cosas que comentábamos se dieron. Primero, lo primero que hay que comentar aquí es el nuevo tratamiento del impuesto de renta a personas jurídicas. Primero, se ha simplificado, las empresas pagarán un solo impuesto de renta que será reemplazado por los 4 que hoy pagan, es decir, el CRE, renta, sobretasa y el impuesto a la riqueza. Todos esos 4 impuestos se consolidarán en uno solo, el cual pues digamos que contempla una disminución de impuestos en el consolidado. Actualmente las empresas están tributando alrededor de un 40% por renta, y se espera que para el 2019 se baje al 32%, entonces la disminución sería del 40 al 32, gradual hasta el 2019. El tercer punto sobre este nuevo tratamiento para personas jurídicas es que se disminuirían también lo que son los beneficios a zonas francas. Ya pasando aquí el tema, también comentábamos que podría existir una ampliación de la base de contribuyentes y por renta de personas naturales. Efectivamente se dio, y la ampliación de esta base fue bastante significativa. Actualmente las personas con un salario de alrededor de los 3.400.000 deberían de declarar renta, y en la propuesta se menciona que toda persona que gane un salario que inicie de los 2.750.000 deberá entonces declarar renta. El tercer punto, también bastante importante, es ese ajuste al IVA del que se venía hablando, el 19%. El IVA entonces pasaría del 16 al 19% si es aprobada esta reforma tributaria. El incremento al 19% sería gradual, básicamente un punto porcentual por año. 2017 tendríamos IVA del 17, 18 del 18, y 2019 IVA del 19%. Adicional a este incremento, también el gobierno comentó que se impondría un IVA del 5% para lo que son las ventas de la vivienda nueva de más de 800 millones. Se comentó que lo que es las ventas de las viviendas usadas se mantendrán sin IVA. Otro punto también para resaltar es el ajuste que se están haciendo a las entidades sin ánimo de lucro. El primer, digamos, y más relevante ajuste es que estas no podrán repartir sus utilidades, y el segundo es que habrán algún tipo de restricciones para las contrataciones que hagan estas empresas sin ánimo de lucro. No podrán contratar con familiares y con algunos otros miembros que conformen también, digamos, la entidad, la administración de estas. El otro punto, y este bastante relevante para lo que es el mercado de renta variable en Colombia, efectivamente se va a dar un impuesto a los dividendos en acciones. Básicamente los accionistas pequeños no se van a ver afectados por este impuesto, teniendo en cuenta aquí que los colombianos que reciban dividendos menores a 17,8 millones no pagarán impuestos. Para los que reciban los dividendos entre 17,8 millones a 29 millones se cobrará un impuesto del 5%, y para montos superiores el impuesto será del 10%. Entonces, pues digamos que en renta variable pues tenemos dos noticias de pronto un poco mixtas. Acá una pues es la disminución de los impuestos a las compañías, pero pues entonces se grabarán los dividendos que se repartan a los accionistas. Otros dos puntos que se habían comentado es que era posible que se presentara una reducción adicional al impuesto de inversión extranjera de portafolio. Esto pues hasta el momento digamos que no se ha comentado, no se ha visto en la reforma tiene 183 páginas, la publicaron apenas el día de ayer, entonces hasta el momento digamos que ese punto pues no salió a relucir en esa reforma tributaria. Sin embargo pues hay que comenzar también a ver con más detalle esta reforma para ver y confirmar que esto no se ha dado. Y ya para finalizar, lo que es en cuanto al fortalecimiento de la DIAN, en esta reforma tributaria se propone que se tipifique la evasión como delito penal. Es decir, esta reforma propone la posibilidad de cárcel
entre 4 y 9 años para lo que son los grandes evasores de impuestos. Adicionalmente, pues hay otros puntos los cuales ustedes encontrarán acá abajo y podrán ver pues más adelante en el PDF del comité. En otras noticias para Colombia, el Congreso aprobó el presupuesto de gastos para el 2017 en 224,4 billones de pesos colombianos. El ministro de Hacienda, pues digamos que caracteriza este presupuesto por lo que es la austeridad. Vemos que el presupuesto en educación aumentó y disminuyó en lo que es inversión y en lo que son los gastos de defensa. En el ambiente corporativo, Fitch Ratings afirma que para EEB la calificación de AAA se mantiene con una perspectiva estable debido a la estabilidad de su generación de flujo de caja. Ya pasando para América Latina, en Brasil la actividad de servicios en agosto se contrajo un 3,9%, sorprendiendo al mercado teniendo en cuenta que estos esperaban que lo que habían sido los Juegos Olímpicos, pues digamos que impulsaran este indicador para ese mes en Brasil, lo cual pues no se dio. Y después de que el primer ministro de Japón hicieron unos comentarios sobre las grandes posibilidades de inversión en infraestructura en Brasil, lo que son estos dos países, Japón y Brasil, han creado un acuerdo donde funcionarios japoneses y brasileños discutirán, digamos que estos posibles planes de inversión sobre el vecino país. Y para finalizar, en Brasil, el Banco Central por primera vez en 4 años reduce la tasa de referencia en 25 puntos básicos, esto pues acorde a las expectativas del mercado. Importante mencionar también que la decisión de la reducción fue unánime. En México, autoridades financieras están pidiendo a los bancos que realicen pruebas de solvencia para evaluar un posible impacto en caso de que Donald Trump llegue a ganar las elecciones de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, dos miembros de la Fed hacen comentarios, digamos que apoyando lo que es el incremento de tasa para el mes de diciembre. Robert Kaplan, el cual no tiene derecho a voto, comenta que el crecimiento para el año podrá terminar en 1,75%, menor a nivel histórico, pero que es suficiente, digamos, para poder incrementar la tasa de referencia. Y por otro lado, el presidente de la Fed de Nueva York manifestó que si la economía continúa con su trayectoria actual, considera más probable una alza de tasas de interés antes de fin de año, es decir, para la reunión de diciembre. Por otra parte, el libro Beige de la Fed determina que el crecimiento de la actividad económica continúa en niveles moderados en la mayoría de los distritos y que el mercado laboral se mantiene con presiones leves en incrementos de salarios y niveles de empleo. Como les venía comentando, en cuanto el último debate presidencial que se presentó el día de ayer, digamos que en general las personas consideran que otra vez ganó Clinton este debate presidencial, en donde en estos momentos, digamos que Clinton cuentan con una favorabilidad del 52% y Donald Trump del 39%. En Europa, Comisión Europea no cree que concluyan negociaciones del acuerdo transatlántico para el comercio e inversión con Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, y entonces se espera que las negociaciones se continúen después del periodo de elecciones presidenciales en este país. Y finalmente, pues el Banco Central Europeo mantuvo la tasa de interés inalterada en línea con las expectativas de mercado. No se modificó tampoco de ninguna manera lo que es el programa de activos por parte del Banco Central. Importante volverles a recordar que aquí miembros del Banco Central estaban expresando que lo que debería de hacerse es alinear la política fiscal con la política monetaria para poder tener reales impactos económicos positivos en la zona euro. Agustín. Importante destacar que desde el 27 de septiembre, cuando se realizó el primer debate presidencial de estos tres, el mercado accionario en Estados Unidos ha continuado un buen desempeño. También importante destacar la gran conclusión de ese debate, en donde Donald Trump manifestó por primera vez que no aceptaría los resultados si él llegaría a perder las elecciones del 8 de noviembre. Este comentario pues es un comentario bien fuerte y por fuera de todo el contexto de lo que es en sí un país con, digamos, con alta fuerza democrática como lo es Estados Unidos. Y pues esta mañana varios medios de comunicación estaban criticando fuertemente estos comentarios.
También pues la divergencia que se está presentando entre los comportamientos o el desempeño de las acciones en Estados Unidos frente a las acciones en Europa, donde en esta época de resultados continúan sorprendiendo de manera negativa las compañías europeas frente a las compañías en Estados Unidos, que ya esta mañana nuevamente compañías como Verizon, Bank of America, American Airlines y Walgreens estaban presentando resultados, están entregando resultados mejores a las expectativas de los inversionistas. Ya a esta fecha 91 de las 500 compañías que hacen parte del índice Standard & Poor's estaban entregando resultados y continúa ese porcentaje de sorpresa por encima del 81% frente al 78% de la entrega anterior. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo una muy buena jornada el día anterior. Vemos como ya sobrepasó el nivel de los 1.350 puntos, indicando como vemos una tendencia positiva. Vemos como por medio del indicador ya las medias móviles comienzan a cambiar de color, lo que podría indicar el inicio de una tendencia positiva en las próximas jornadas. La acción con el desempeño más favorable fue Cemex, con una variación positiva de 2,25%. Vemos cómo mantiene una tendencia a la baja que fue anunciada para finales de septiembre. Se mantiene esta tendencia y probablemente continuará en las próximas jornadas, recordando con un nivel de bajo riesgo por encima de los 12.000 pesos. Este es uno de los niveles bastante atractivos en el cual la acción se está acercando y que podría llegar a ser interesante para subponderar la posición sobre la acción. La acción con el retroceso más importante fue Avianca, con un ligero retroceso de 0,42%. La misma mantiene una tendencia negativa, sin embargo vemos cómo está atacando la parte baja y la banda inferior, lo que podría indicar el comienzo de esta tendencia negativa en las próximas jornadas. Para el mercado de renta variable local no tenemos anuncios sobre compañías, digamos, específicas. Simplemente mencionarles que entonces tenemos en cuanto a la noticia de la reforma tributaria datos de pronto algo mixtos. La reforma tributaria estaría beneficiando entonces a las compañías con una reducción del impuesto de renta del 40% al 32% al 2019, pero estaría afectando a los accionistas de las compañías mediante un gravamen del 5% para dividendos entre el 17,8 millones y 29 millones y del 10% para dividendos superiores a los 29 millones. Entonces, estos datos son mixtos, hay que ver cómo reacciona el mercado, estar muy atentos a lo que puede ser el comportamiento de acciones que pueden llegar a ser preferidas por su dividendo principalmente. Aquí los dejo con Agustín. Y en lo que tiene que ver con el mapa mundial de monedas, ese retroceso en el precio del crudo cerca del 2% estaba generando pérdidas en monedas de países que tienen que ver con o que están ligadas a la exportación de esta materia prima. También importante destacar algunos retrocesos en otros metales que estaban generando pérdidas en monedas como el rand de Sudáfrica. Y por el otro lado, pues el dólar americano estaba perdiendo algo de terreno esta mañana contra las monedas fuertes. De manera general, bien importante observar el descenso que ha continuado presentando el peso mexicano frente al dólar, o la ganancia mejor que ha presentado el peso mexicano frente al dólar después de que fue realizado el primer debate presidencial el 27 de septiembre. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, fíjense ustedes que la zona de 2.925 a 2.930, que era una zona de resistencia bien importante estructural, en la mañana de hoy, después de la incertidumbre generada por la erradicación de la reforma tributaria, estaba generando pues operaciones por encima de los 2.930 pesos. El tipo de cambio ya esta mañana estaba alcanzando la zona, o alcanzó a tocar la zona de los 2.940. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, pues esta pérdida
cerca del 2%, obedecida principalmente, según operadores del mercado en Nueva York, a toma de utilidades, ya que el crudo WTI se encuentra o se encontraba mejor en la tarde anterior sobre una zona de resistencia importante sobre los 51,60. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de bonos, simplemente destacar que esta mañana hemos observado una dinámica prácticamente estable. Recuerdo que el mercado se encontraba muy a la expectativa de los anuncios del Banco Central Europeo, que ya fueron mencionados hace unos minutos por Ricardo. Aquí simplemente destacar que el programa de compra se mantuvo cerca a los 2 billones de dólares. Philip. En el tema TES, vemos como el día de hoy arranca de forma volátil debido a la presentación de la reforma tributaria. Vemos como los TES del 2024 llegaron a operar hasta el 7 figura debido a la no presentación de un alivio en el tributo de los inversionistas extranjeros que muchos agentes tenían en el panorama, pero ya han descontado toda esa subida y en este momento están operando al 6.91, que es un poco por debajo del cierre de ayer. Igual seguimos creyendo que va a haber una fuerte volatilidad y seguimos manteniendo recomendaciones de compra en las zonas cercanas entre el 6.95 y el 7. Nos parece que son zonas importantes de compra y creemos que al final el mercado se va a terminar decantando en ir a buscar los mínimos de operación del año del 6.75. Ayer también cabe resaltar rally importante, sigue el rally importante en los test indexados al UR. En promedio bajaron entre 6 y 8 puntos básicos. Hoy sigue la buena demanda, sobre todo con la estrategia de aplanamiento de curva, por lo cual es importante seguirlos de cerca, porque esto va a generar un impulso también importante en la operación de la deuda privada y la deuda financiera indexada al IPC en Colombia. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.